grabar para luego compartir con los hermanos esta enseñanza. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Pastor Elkin, una vez más por este privilegio de estar aquí. Qué pena, William, sin querer te desactivé el audio. Listo ya, ¿me escucha? Excelente, listo. Decía Pastor Elkin que muchas gracias a ustedes y a la Iglesia La Cosecha por el privilegio de hoy estar con ustedes en medio de esta virtualidad, sirviéndole al Señor. No es nada fácil, pues los nuevos desafíos que se nos han presentado a través de la virtualidad, Facebook, WhatsApp, Zoom, todas estas aplicaciones, seguir haciendo la obra del Señor, pero el Evangelio no para, la obra del Señor no se frena por una cuarentena. Bien lo decía ahorita el pastor Elkin orando, puede que estemos en cuarentena, pero la obra de Dios continúa y me gozo el saber que los hermanos están allí conectados. Veo hermanos ya avanzaditos de edad que a pesar de eso, hay un dicho por ahí popular y que loro viejo no da la pata. Eso es mentira. En Cristo no importa la edad, no importa los años que tengamos, siempre podemos aprender en Él, pues Él es nuestra sabiduría y nos colma con esa gracia para poder aprender. Siempre cuando veo a un anciano hacer la obra de Dios o tomar roles que aparentemente para ellos no son fáciles, recuerdo siempre a Caleb, que de edad de 80 años le dice a Josué: dame la tierra que me prometiste. Y uno se preguntaría, un tipo de 80 años, ¿qué va a hacer con un pedazo de tierra? Pero él se sintió valiente y decía: tengo la misma fuerza que tenía cuando joven, así que dame lo que me prometiste. Así que doy gloria a Dios por esos ancianos que están allí, a personas mayores que están ahí conectadas. Qué bendición, qué bendición. Bueno, mis hermanos y hermanas que están ahí conectados, quiero hoy compartir con ustedes un tema que he titulado Carismáticos pero sin carácter. Carismáticos pero sin carácter. Tomando como texto base el texto de primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 4 al versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al versículo 9. Pero antes de entrar ahí en detalle en esos textos bíblicos, podemos hacer un poco de historia con respecto a cómo surgió la iglesia de Corinto. El capítulo 18 del libro de Hechos, exactamente en los versículos 1 al 17, nos muestra cómo fue ese inicio de esa iglesia. Inicia fundada por el apóstol Pablo, que duró aproximadamente año y 6 meses allí en esa población de Corinto haciendo la obra del Señor. Entre ese trabajo que él estaba haciendo se encuentra con una pareja de esposos, Aquila y Priscila, que entre otras cosas tienen el mismo oficio que el apóstol Pablo, y era hacer tiendas. El chiste cristiano que hay por ahí dice que de ahí salieron los primeros cachacos, porque los cachacos son los que más se entiendan, pero eran lugares de campaña, lugares de donde las personas habitualmente hacían unas tiendas pequeñas y pasaban la noche, acampaban ahí en esos lugares. Eran esos colaboradores, Aquila y Priscila. Estuvo también en la casa de un hombre llamado Justo, que casualmente tenía la sinagoga cerca de esta casa, y el principal de esta sinagoga se llamaba Crispo, y cuando él escucha a Pablo, el corazón de él es abierto, así como fue abierto el de Lidia, y él cree en el Señor junto con toda su casa, y empiezan a ser bautizados nuevos creyentes, y eso es el inicio o el avance de una nueva comunidad que se levanta ahí en Cristo. Y creo que así empieza cada una de las obras, empieza con mucho esfuerzo,
empieza con mucho trabajo, pero Dios empieza a unir fichas claves, a unir los colaboradores, a unir personas que son generosas para seguir aportando para que la obra continúe, pero sin duda alguna, la gracia del Señor es lo que debe determinar ese trabajo en la obra del Señor. Y sin duda alguna fue lo que sucedió con Pablo en sus inicios, en este levantar esta nueva obra en Corinto. Y ahí está, Pablo levanta esta obra, suceden algunas dificultades y él tiene que partir hacia otro lado a continuar con el ministerio misionero que Dios le encargó. Qué bueno que de la iglesia La Cosecha surjan personas como Pablo, que puedan ir a otros lugares donde aparentemente no hay nada, no hay una obra, y ustedes puedan levantar nuevas obras para la gloria del Señor. Y solo basta que haya un corazón dispuesto para hacer esa obra. Solo basta que haya un corazón, una persona, un hombre, una pareja comprometida para hacer la obra del Señor, pues lo demás el Señor lo empezará a añadir. Empezará a añadir los colaboradores, empezará a añadir los recursos, empezará a añadir los lugares donde hacer esa obra, porque es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Amén. Entonces, Pablo tiene ese duro trabajo en esta iglesia, comienza a hacer la obra del Señor. Entonces, el texto que les di a iniciar, 1 Corintios 4, capítulo 1, 4 al 9, nos va a mostrar nuestra ruta, nuestra guía de trabajo. ¿Y por qué llamé esta enseñanza, carismáticos pero sin carácter? 1 Corintios capítulo 1, 4 al 9 dice de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, este texto, ya Pablo ha hecho su introducción, su saludo a la iglesia de los Corintios. Esta carta la escribe por algunas inconformidades que había con algunos miembros de esta comunidad. Le es enviada carta a Pablo, y Pablo escribe tanto Primera de Corintios como Segunda, con el fin de dar respuesta a todos estos interrogantes, dificultades e inquietudes que se había presentado en la comunidad de Corinto. Recuerde, ya Pablo había partido, había dejado encargado a los líderes allí en Corinto, pero empezaron a presentarse algunos problemas que ahorita vamos a ver. Pero lo primero que podemos notar es que Pablo nos dice que la iglesia de Corinto, y una vez lo llamé así, Corinto, llena eres de gracia. Una iglesia llena de gracia, llena de ese favor de Dios. El versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios por siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, Corinto era una iglesia llena de la gracia del Señor. Esa gracia que estuvo con José cuando estaba en Egipto. Esa gracia que estuvo con Nehemías, esa gracia que estuvo con Esdras, esa gracia que sé que está con ustedes, iglesia La Cosecha. Esa gracia de Dios que nos trae a su presencia, esa gracia de Dios que nos trajo a Cristo para hoy ser nuevas criaturas, para hoy tener una nueva vida en Él. Su gracia.
Su gracia que se mostró manifiesta a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo como prueba de amor y como prueba de su gracia. Pero también, además de esa gracia, o más bien esa gracia se veía reflejada en la manifestación de los dones de Dios en la iglesia de Corinto. Versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra ahí, don, es la palabra en griego carisma. Por eso el título carismático. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia carismática, es decir, una iglesia llena de los dones del Señor. Y yo creo que ese es el anhelo de todo pastor, que la iglesia que pastoreamos por la gracia de Dios sea una iglesia llena de dones, sea una iglesia llena de ministerios, sea una iglesia llena de hombres y mujeres capacitados con el don de Dios, con los dones del Espíritu Santo, para que el trabajo de edificar el edificio, que es columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia, sea más eficiente. Iglesia La Cosecha necesita todos esos dones, todos esos ministerios, para que el trabajo sea más efectivo. Y sé que es la oración de los pastores, de la familia pastoral, de que cada uno de ustedes, mis hermanos que están conectados allí como ovejas de Iglesia La Cosecha, sean llenos de los dones del Señor, para ejecutarlos, para administrarlos y usarlos en servicio para la gloria de Dios, para la comunidad de creyentes, pero también para los que no conocen del Señor, para aquellos que están fuera y que Dios está dispuesto a llamar por causa de usted y yo usar los dones que Dios ha derramado. La iglesia de Corinto era un claro ejemplo del derramar del Espíritu Santo en Pentecostés. En su gracia, Dios le permitió a la iglesia de Corinto tener dones. Dice que lo único que les faltaba, Pablo escribe, versículo 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Solamente faltaba eso. Tenían tantos dones que lo único que faltaba era el don de dones, el Señor Jesús, que viniera a rescatar su iglesia en ese tiempo, en ese contexto histórico en especial. Hay un pasaje en 1 Corintios 14, 26, que nos dice también algo al respecto de esto de los dones que se manifestaban en la iglesia a los Corintios. 1 Corintios 14, 26 dice de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mire la gracia de esos servicios, la gracia de esos cultos. Cuando la congregación se reunía, había toda esta manifestación de dones. Había salmos, había doctrina, había lengua, había revelación, había interpretación. Todo esto había en la iglesia de los Corintios. Cuando se reunían, Dios comenzaba a manifestarse y cada uno de ellos cantaba, entonaba salmos al Señor, daba doctrina de parte del Señor, hablaban en lenguas espirituales, había interpretación. Pero Pablo señala y dice, todo esto debe hacerse para edificación. Porque resulta que la iglesia de los Corintios tenía un mal manejo de los dones espirituales. Por eso el tema, carismáticos, pero sin carácter. La iglesia de los Corintios era una iglesia llena de gracia con muchos dones espirituales, pero una iglesia falta de carácter. Y el hecho de que usted y yo tengamos dones espirituales, si no tenemos carácter, eso puede echar a perder todo en nuestro ministerio o servicio al Señor. Una persona puede ser muy agraciada
en llevar el mensaje del evangelio, pero su carácter, su esencia, quién es él, difiere mucho del mensaje que predica. Jesús le dice a los fariseos, le dice a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Es decir, su mensaje era coherente con la palabra del Señor, pero su vida era incorrecta a lo que predicaban. Eso es falta de carácter. Entonces, podemos ser muy buenos predicadores, podemos tener muchos dones espirituales, cantar, perdónenme quizás la expresión, cantar como ángeles, pero comportarnos como demonios. Disculpe la expresión tan fuerte. Los dones espirituales muchas veces no son sinónimos del carácter. Recuerde que los dones espirituales son una gracia de Dios. Pablo va a decir también en esta misma carta que el Espíritu Santo da dones a la iglesia como Él quiere. Usted puede anhelar el profetizar, usted puede anhelar el hablar en lenguas, usted puede anhelar el don de sanidad, pero al fin y al cabo es potestad del Espíritu Santo otorgar a cada uno el don que es necesario para la comunidad. Y sería bueno como comunidad, Iglesia La Cosecha, orar al Señor. ¿Qué dones les faltan? ¿Qué dones necesitan para que la iglesia siga creciendo en el Señor? Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Gloria al Señor. Pero esta iglesia era una iglesia llena de dones, pero faltaba carácter. Y hay muchos problemas que la iglesia de Corinto presentaba, pero yo quiero citar 3 en específico. El primer problema que quiero citar es que en la iglesia de Corinto había divisiones. El primer problema que había en la iglesia de Corinto era que había divisiones. Primera Corintios capítulo 1 versículo 10 al 12 nos dice lo siguiente. Primera Corintios capítulo 1 versículo 10 al 12 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había una división dentro de la iglesia de los Corintios. Había una división tal donde habían partidos religiosos. Un grupo se creía de Pablo, otro grupo se creía de Apolos, y otro grupo de Cristo. Y Pablo viene a confrontar esto, viene a confrontar esta división. Entonces, el primer problema que había en la iglesia de Corinto era una división. No hay peor cosa en la iglesia que dañe el fluir del Espíritu Santo, que dañe el crecimiento de la iglesia, como es la división. ¿En qué consiste la división? En que cada uno va por su lado. No hay un norte, no hay una misión, no hay una visión clara, y cada uno, como dice el libro de Jueces en varias ocasiones, cada uno hace como bien le parece. Esa es la frase célebre del libro de los Jueces. Y cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno hacía, a términos costeños, lo que le daba su gana. Pero, como iglesia, una de las cosas determinantes que debemos cortar es la división. No puede haber división en la cosecha. No puede haber división en la Iglesia Universal de Jesucristo. Ese es el primer problema que encontramos. El segundo problema, entre tantos que hay, es que había inmadurez. Había inmadurez en la iglesia de Corinto, a pesar de que estaban llenas de dones. Primera de Corintios capítulo 3,
versículo 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Entonces, segundo problema que había en la iglesia de Corinto era un problema de inmadurez. Jesús en el Evangelio nos va a decir que seamos niños. Y Pablo acá confronta y dice que ya no les puede hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Y quiero hacer una claridad. Cuando Jesús se refiere a que seamos como niños, se refiere al sentido del nuevo nacimiento, al sentido de recibir la palabra del Señor para nacer de nuevo. Pero en nuestro proceder y en caminar cristiano debemos cada día madurar, debemos cada día avanzar en Cristo. Y Pablo nos deja de ver algo en la historia de Corinto. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Este texto nos muestra que Pablo, desde sus inicios en la obra en Corinto, tuvo que luchar con la inmadurez de la iglesia. Tuvo que luchar contra ese deseo de no crecer. Una vez alguien decía, pues le debo los créditos a esa persona, no sé quién fue que lo dijo exactamente, pero decía que en la iglesia hay un síndrome de Peter Pan. Y los que de pronto se vieron Peter Pan, es ese niño que nunca quiere crecer. Se quiere mantener siempre como un niño. Y en la iglesia no debemos quedarnos como niños. Debemos cada día madurar, crecer cada día en la obra del Señor, como lo va a decir Corintios al final. Por tanto, el segundo problema que había en Corinto era un problema de inmadurez. Lo tercero que encontramos, mis hermanos amados, es un problema de discordia o términos costeños de pelea. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Primera carta a los Corintios 6, 1 a 8, nos dice la siguiente manera. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Terrible. Una cosa más que había en la iglesia de los Corintios era discordia, era pleito. El libro de Proverbios dice que las peleas entre los hermanos es como si usted colocara cerrojos. Es decir, es algo que donde se cierra la persona y cierra también la bendición de Dios a la iglesia, a la comunidad cristiana. Jesús va a decir, ninguna casa dividida contra sí misma prosperará. No puede estar la iglesia, por tanto, en divisiones, en inmadurez y en pleitos.
ninguna de esas tres cosas que caracterizaban y muchas más a la iglesia de los Corintios deben estar en la cosecha, deben estar en centro evangélico, porque no van a permitir que la obra de Dios siga su rumbo como Dios quiere que siga. ¿Qué hacemos entonces con la división, con la inmadurez y con la discordia? Pues tratar de resolverlas. ¿Cómo resolvemos la división? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9 nos da una lección para eso. Primera Corintios 1, 9. ¿Cómo prevenir la división? Primera Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera Corintios 1, 10, Pastor Elkin. Primera Corintios 1, 10. Leo mientras el pastor lo coloca. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dos cositas. Unidad en nuestros pensamientos y unidad en lo que expresamos. Lo encontramos ahí en el texto. Luego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es de mal gusto en la iglesia que se esté hablando algo desde la pastoral, desde los líderes de la iglesia, pero que la comunidad restante o las ovejas tengan otro lenguaje. Y creo que es nuestro deber pastoral que la iglesia tenga un mismo lenguaje. Y con un mismo lenguaje hago referencia a todos creyendo lo mismo, hablando lo mismo, enseñando lo mismo, porque eso va a manifestar la unidad en la iglesia. Pero también una unidad en nuestro pensamiento. Jesús en el Evangelio, en el capítulo 17 de Juan, su oración va a ser por esto. Su oración va a ser para que el pueblo de Dios sea uno. Y no vamos a tener unidad colectiva con diferentes iglesias, denominaciones, si no hay una unidad local. Entonces, como iglesia La Cosecha, debe haber una unidad en lo que se expresa, en lo que se habla, pero una unidad también en nuestra mente, en lo que creemos, en lo que pensamos. No es concebible que Iglesia La Cosecha esté proclamando una palabra, una directriz en el Señor y nosotros como iglesia o como ovejas estemos siguiendo otros modelos al que se nos está planteando en nuestras congregaciones. Por tanto, la cura para la división es que haya una unidad de pensamiento y una unidad de palabra en la iglesia Cosecha. ¿Cómo prevenimos la inmadurez? Cuando leemos Timoteo, nos dice que la instrucción de la palabra previene esa inmadurez espiritual y nos lleva a crecer en el conocimiento del Señor. Pero particularmente en el contexto de Corintios, hay algo que previene la inmadurez. Primera de Corintios, Pastor Elkin, capítulo 3, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Primera Corintios 3, 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando vimos la división inicial de la iglesia de los Corintios, que cada uno estaba sectorizado, creían en Pablo, otros eran del grupo de Cefas, otros de Apolos, otros de... Pablo hace un pare a este asunto. Y este mismo caso de la inmadurez en 1 Corintios 3 se debe a que ellos solamente estaban mirando a los líderes
que tuvieron anteriores y los que tenían presente. Pero Pablo les exhorta y les dice, mis amados hermanos, el crecimiento no viene por causa del líder, el crecimiento viene por causa del Señor. Él es el quien te permite crecer y madurar. ¿Por qué no habían madurado? Porque solamente tenían la mirada siempre puesta en los líderes, siempre tenían la mirada puesta en lo que ellos le ofrecían y no cultivaban una comunión íntima y personal con el Señor. Y creo que la cuarentena a nivel universal en la iglesia nos ha llevado a esto, hermano. Nos ha llevado a levantar nuestros altares de adoración personal y familiar. En muchas ocasiones quizás dependíamos solo de la palabra que el pastor o los pastores ofrecen en las congregaciones y no habíamos cultivado un proceso de crecimiento personal desde nuestro hogar y desde nuestra familia. Hablaba con alguien y le decía de que esta cuarentena también ha hecho sacar a luz la calidad de hermanos que teníamos en las congregaciones, que venían al templo y que cantaban junto con usted y conmigo y adoraban al Señor y levantaban sus manos, pero al llegar la cuarentena se mostró de qué estaban hechos y se mostró de que muchos de ellos eran inmaduros, que solo eran dependientes, de el menú o la palabra del pastor. Y gloria a Dios por el pastor que ustedes tienen, el pastor Elkin. Pero como decía el pastor Giovanni en estos días, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Porque pastor Elkin no va a poder estar en sus casas 24 horas al día. Pero nuestro amado Señor Jesús, el pastor de pastores, Él sí va a estar con ustedes allí en esos momentos donde por circunstancias de la vida el pastor Elkin no va a poder estar. Por tanto, gloria a Dios, amén. Curar, la forma de curar o prevenir la inmadurez es que usted y yo entendamos que el crecimiento lo da el Señor. Es Dios quien te va a hacer crecer, mi hermano. Va a utilizar a los pastores, sí, va a utilizar a los líderes, pero mucho de ello dependerá de tu dependencia personal, íntima con el Señor. Gloria al Señor. Las discordias. ¿Cómo prevenimos las discordias? Dice el texto que leímos de 1 Corintios 6, volvamos allí una vez más. Cómo prevenir este asunto de la discordia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios 6, 7. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Una pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y esto me suena al Evangelio. Me suena a Jesús diciendo, si alguno te hiere en la mejilla, coloca la otra. Pero a veces mi mamá tenía un dicho, somos escopeta de Cirilo. Nos dicen algo y enseguida, vamos disparando. Creo yo que la forma para prevenir los pleitos y las discordias dentro de la iglesia es que aunque te golpeen, te agravien, sufrirlo. Sufrir ese agravio, sufrir ese defraude, sufrir ese mal rostro de una persona, esa palabra que fue como golpe de espada quizás a tu vida, a tu ego, a tu persona, sufrirlo. Y en eso estaremos mostrando a Jesús. Ante todo lo que le decían y hacían, dice que como cordero que enmudece fue llevado al matadero y no se defendió. Pero en nuestra cultura costeña somos muy dados a defendernos y a cuadrarnos y tratar de con nuestras fuerzas resolver las cosas. Si alguien, hermano, te defrauda y te causa problema, angustia, sufre en el Señor
y entrega esa carga a Él. Y si te toca colocar la otra mejilla, colócala. Y si te toca darle de comer a tu enemigo, hazlo. Si te toca darle de beber y de vestir, hazlo. Porque así evitarás las discordias, las peleas, los pleitos dentro de la iglesia. Qué vergonzoso era. Pablo dice que ya era mal que tuvieran discordias, pero lo peor de todo esto era que las discordias eran públicas hacia los incrédulos. Los incrédulos se daban cuenta, ve los dos hermanitos se están cogiendo por el cabello, ve los dos hermanitos se están cuadrando para darse golpes. O como aquel chiste que de alguien que le hacen algo y le dice al hombre, no te hago nada porque soy cristiano. Ya le hizo, porque dentro de su corazón estaba el querer golpear a esa persona. Así que mis hermanos, ni la división, ni la inmadurez, ni la discordia, deben ser parte de la iglesia de Jesucristo, deben ser parte de la iglesia La Cosecha. Y quiero terminar con dos textos, mis hermanos. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 9, nos dice algo muy especial. Porque podríamos decir que Corinto, la llena de gracia, la carismática, tiene ya su tiempo perdido, su vida perdida como iglesia, porque lo que han hecho es mostrar o dar mal testimonio a los que estaban a su alrededor. Pero Pablo da una voz de consuelo en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué nos está queriendo transmitir Pablo con esto? No importa lo que la carta a los Corintios nos va a presentar en cuanto a los problemas que tenga Corinto como iglesia. Fiel es Dios. Y yo quiero decirles, iglesia La Cosecha, en esta noche, Dios es fiel. Dios te llamó y Dios te va a perfeccionar. Dios te va a ayudar a llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. No estás solo en tus luchas, no estás solo en esa batalla de tratar de crecer en el Señor, de tratar de tener más intimidad con Él, de tratar de dejar el mundo y seguir a Cristo. No estás solo en eso. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es lo mismo que Pablo va a decir en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final dice: gracias sean dadas a Jesucristo. Como iglesia vivimos esto, vivimos discordias, vivimos pleitos, vivimos inmadurez, pero fiel es Jesús. Fiel es nuestro amado Salvador, que no nos dejará solos, que nos ayudará, no importa lo que estemos viviendo, no importa cómo estemos actualmente, Él nos ayudará a superar, si es necesario y si es el caso, la división, la inmadurez y la discordia. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Finalmente, Pablo termina con palabras de consuelo y con palabras de aliento, diciéndole a la iglesia: manténganse firmes y constantes. Una iglesia la cual Pablo sufrió mucho por todo lo que se presentó y que ustedes hoy han podido escuchar, estas tres dificultades y problemas que había, pero todo lo que muestra la primera carta a los Corintios, discordias y todo lo que había dentro de esta iglesia. Pero Pablo dice con una voz de esperanza: estén firmes, sigan constantes, creciendo en la obra del Señor. Pablo no es fatalista.
Pablo no termina diciendo, bueno, iglesia de los Corintios, ustedes van aquí a terminar, la obra de aquí, Señor, se va a terminar. No, él dice, hay esperanza. Debemos entonces estar firmes, estar constantes y cada día creciendo en la obra del Señor. Gloria a Dios por hasta donde Dios te ha traído, pero Dios quiere que avances más en Él. El profeta en la visión, el agua llega hasta los tobillos, luego llega hasta las rodillas, luego llega hasta los hombros y finalmente tiene que nadar. Que tú puedas avanzar cada día más y más y más en el Señor. Y que como iglesia, la cosecha juntos puedan prevenir la división, la inmadurez y las discordias dentro de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por escuchar. Pastor, gracias a Dios por su vida, por esta meditación de la palabra que nos lleva a reflexionar la importancia de estar unidos como cuerpo de Cristo. Gracias por esos tips para prevenir el desmembramiento, aunque suene algo dantesco y horrible, para prevenir el desmembramiento del cuerpo de Cristo. Así que gloria a Dios por la vida del pastor William y por este ministerio al que él nos ha llamado. Creo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Amén. ¿A cuántos le habló el Señor? ¿Cuántos le ha hablado el Señor en esta noche? Amén. A mí especialmente, voy a empezar yo, especialmente el texto del capítulo 6, versículo 7, ha quedado en mi corazón, a pesar de todas las cosas, ¿no?, que el pastor dijo. En especial en mi corazón quedó la importancia de que, como al igual que Cristo, aprendamos a sufrir el agravio y a sufrir el ser defraudado, con tal de mantener unido el cuerpo de Cristo, iglesia. Blanca, Carlos, que están allí, ¿qué nos quieren decir? Bueno, pastor, la verdad es que